Saludos y bienvenido de nuevo a otro tutorial de CapCut. En esta ocasión vamos a ver cómo rescalar o redimensionar un vídeo horizontal a un vídeo vertical para poder utilizarlo en plataformas de redes sociales como por ejemplo YouTube Shorts, Instagram Reels y TikTok. Abrimos CapCut y en mi caso voy a pulsar en nuevo proyecto y en la ventana de multimedia vamos a importar nuestro vídeo horizontal. En mi caso voy a importar este videoclip que está en una resolución de 4K en horizontal. Seleccionamos y arrastramos el vídeo a nuestra línea de tiempo y automáticamente se nos creará la secuencia de nuestro proyecto en formato horizontal, ya que el vídeo que hemos importado es horizontal. Entonces, para convertir este vídeo horizontal en un vídeo vertical tendremos dos métodos. El primer método lo encontraríamos en la ventana de reproductor. En la parte inferior tenemos una herramienta que se llama relación. Al pulsar en ella nos aparecen distintas relaciones de aspecto para poder transformar nuestra secuencia del proyecto. Tendremos que pulsar en la que se llama 9:16, ya que es el aspecto vertical. Al pulsar, automáticamente la secuencia de nuestro proyecto se transforma en una secuencia vertical de 1080 píxeles de ancho y 1920 píxeles de alto. Entonces nuestra secuencia es de formato vertical en HD. Entonces nuestra secuencia es vertical, pero nuestro vídeo sigue estando en horizontal. Para poder rescalar, ampliar este vídeo a vertical tendremos dos opciones. O bien agarrando de los extremos y estirando la imagen, lo que estaremos haciendo es escalar el vídeo, o también podremos ir a la ventana de vídeo, en el menú básico, en posición y tamaño, tenemos la opción de escala, en la que podemos ajustar en porcentaje la escala de nuestro vídeo. Podemos ampliar la escala hasta ocupar todo el tamaño de fotograma de nuestra secuencia. O también, si quisieras por X razón, podrías ampliar aún más tu imagen. En mi caso voy a rescalar la imagen hasta el punto en el que ocupe todo el tamaño de fotograma de la secuencia. Obviamente, al rescalar el vídeo perdemos los laterales de nuestro vídeo horizontal. Por ello, si tu vídeo no está centrado como te gustaría, lo puedes corregir de nuevo en la ventana de vídeo en básico en posición. Por ejemplo, podría corregir el eje X dándole un valor de 300 para tener al personaje más centrado en la imagen. Incluso podríamos escalar aún más nuestro vídeo y darle un valor de rotación. En la herramienta de girar podría darle un valor de 20 grados de rotación. Este sería el primer método. Ahora voy a enseñarte el segundo método, que la diferencia que tiene es que podrás personalizar el tamaño de fotograma de la secuencia. Voy a eliminar todos los pasos que he realizado y también voy a eliminar esta secuencia hasta el punto de volver a cuando hayamos importado el vídeo en nuestra ventana de multimedia. Volvemos a seleccionar nuestro vídeo y lo arrastramos a la línea de tiempo para poder crear una secuencia. Entonces lo que tenemos que hacer es no tener seleccionado nuestro vídeo. Para ello pulsaremos con el ratón en cualquier parte de la línea de tiempo. De esta manera tendremos en la parte superior derecha la ventana de detalles. En ella tenemos una herramienta que se llama modificar. Pulsamos en ella y se nos abre la ventana de configuración del proyecto, en la que tendremos la opción de relación para poder modificar la relación de aspecto de nuestra secuencia. En este caso vamos a seleccionar 9:16 para poder transformarla en vertical, y después tenemos la opción de resolución, en la que automáticamente se pondrá en adaptado. En adaptado quiere decir que el tamaño de fotograma de la secuencia será de 1080 píxeles de ancho por 1920 píxeles de alto. Quiere decir que será un vídeo en formato vertical en HD. Si por X razón quisieras que tu vídeo vertical estuviera en formato 4K, tendrías que pulsar aquí y pulsar en personalizado. De esta manera, tanto la opción de relación como la opción de resolución van a cambiar a personalizado, y tendrás para poder modificar los píxeles de ancho y los píxeles de alto. Si fuera HD, escribiríamos 1080 por 1920. Si lo quisiéramos en formato 4K, escribiríamos 2160 píxeles de ancho por 3840 píxeles de alto. Y además podremos modificar los cuadros por segundo, los fotogramas de nuestra secuencia, y también el espacio cromático. Una vez realizados estos ajustes, pulsaremos en guardar y automáticamente la secuencia de nuestro proyecto habrá cambiado a vertical, pero en un formato de 4K. Y de nuevo tendremos que seleccionar nuestro vídeo, y en la ventana de vídeo, en el menú básico, tendremos que volver a escalar nuestro vídeo para poder ocupar todo el tamaño de fotograma de la secuencia. Y por último solo nos quedaría exportar el vídeo. En la parte superior derecha tendríamos la herramienta de exportar, y aquí únicamente tendrás que asegurarte que la opción de resolución tienes la resolución que has personalizado. En mi caso, al haber creado un vídeo vertical en 4K, automáticamente CapCut lo detecta. La resolución de 2160 píxeles por 3840 píxeles. Si quisiera una resolución inferior a la hora de exportar el vídeo, lo podría seleccionar aquí en el menú de exportación, como podría ser 1080 por 1920 píxeles. Ese es el primero que hemos creado en el primer método, que era un vídeo vertical en formato HD. Una vez comprobáis seleccionada la resolución de aspecto o tamaño de fotograma que quieres exportar tu vídeo vertical, únicamente te quedará ajustar los otros ajustes de exportación y ya podrás exportar tu vídeo rescalado o redimensionado de horizontal a vertical. Aquí finaliza el tutorial. Espero que te haya servido de ayuda. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.